presentación del libro El engaño populista, de la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez y el economista chileno Axel Kaiser, quienes llegan a nuestra ciudad en el marco de una intensa gira por toda Latinoamérica. Este encuentro, que cuenta con la presencia de los autores y de Edward Garrett, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad y quien coordinará el devenir del debate, tiene como objetivo poder provocar el intercambio de ideas y participar de un debate respetuoso y cordial. Forma parte del espíritu de la Fundación Nova propiciar espacios para la reflexión, para la circulación de conocimientos y fundamentalmente para la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida. Agradecemos a todos su presencia y recibimos al señor Carlos Piva, presidente de esta institución, quien dirigirá unas palabras. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Sobre todo agradecemos a Gloria y a Axel haberse tomado la molestia de llegar hacia aquí. Argentina hace 70 años estaba posicionada entre los primeros 10 países del mundo. Japón había perdido la guerra, bombardeado, bomba atómica. Nosotros estábamos muy bien, enteritos. Después de 70 años nos encontramos en una posición número 70, 80 en el mundo y entonces tratamos de entender y hacer entender, o por lo menos reflexionar, qué nos sucedió en estos 70 años, que es mucho, mucho tiempo. Por eso le agradecemos de vuelta a Gloria y a Axel el tema de haberse llegado hasta aquí y bueno, y lo dejo con ellos. Pido un aplauso para ellos y bueno, y después tendrán las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, es un verdadero placer, honor y privilegio estar acá presentando a Axel Kaiser y a Gloria Álvarez y a Axel Kaiser, que están haciendo la gira con su nuevo libro, El engaño populista, que me da la impresión que siempre la mejor muestra de cuán bueno es un libro es cuánto uno lo atrapa y cuánto tarda también en hacer esa primera lectura. Fíjense que lo tengo un poco ajado, un poco manchado de que se me cayó en la calle en el día de lluvia que lo estaba leyendo y no me debe haber llevado mucho más de unas 3 horas y media de un viaje en colectivo, Rosario Venado Tuerto, y eso verdaderamente acredita un libro que atrapa, un libro que entretiene y un libro que también tiene la finalidad de interpelar, de generar inquietudes y de ser una puerta, me parece, para seguir pensando. Yo les contaba a Gloria y Axel antes de que llegáramos para acá que uno de los pasajes que más me había llamado la atención tenía que ver justamente con una anécdota que cuentan de Anthony Fisher, ¿no? Allá en Londres, en la época de Friedrich Hayek, un economista ganador del premio Nobel, que van y lo buscan porque estaba dando clases allá justo en Londres, en el Reino Unido. Y este hombre que estaba empezando a interesarse por todo esto de las ideas de la libertad, por las cuestiones de economía, piensa, ¿y si me meto en política para tratar de hacer algo? Entonces lo busca este profesor, ¿no? Que le quiere preguntar, quiere saber bien qué hacer con todo eso, ¿no? Y en esa pregunta Hayek, ¿no? Tipo que había estudiado la economía, que daba clases, que daba charlas, le dice que no se tenía que meter en política, que lo que tenía que hacer era tratar de financiar y de ayudar a los que propulsasen y tuviesen ideas en pos de la libertad, no ideas en favor de los libres mercados. Es así que él funda un instituto, la Institution of Economic Affairs, si no me confundo, que da un marco y un gran giro que hasta el día de hoy en el Reino Unido sigue teniendo sus efectos y sus coletazos, ¿no? Y esa idea y esa noción con respecto a la lucha por las ideas y a la importancia de las ideas de la libertad y de la libre economía hace que me parece que sea un buen puntapié como para empezar a charlar con Axel y con Gloria en esta jornada. En una jornada en la que recién, hace poquitos minutos, en el Foro de Inversiones y Negocios Argentina 2016, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el FINA, dijo lo siguiente. Fíjense lo que dijo.
Venezuela no para de violar derechos humanos y América Latina no puede seguir dándole la espalda, ¿no? En una clara alusión a lo que ya en campaña el propio presidente denunciaba de lo que sucedía en el país ahora gobernado por Nicolás Maduro, heredado del gobierno chavista, ¿no? Y en ese sentido, Venezuela es algo que nos es muy cercano porque fue un espejo donde nos vimos reflejados en uno de los posibles caminos, ¿no? Eso lo volvió muy conocido el periodista Jorge Lanata con esa idea de la Argenzuela. Y Axel, me parece que es un buen punto para empezar a charlar un poquito de una Venezuela que marca los desvaríos de las ideas equivocadas y de llevar la economía a un desastre que parece no tener casi retorno por hoy. Sí, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias por la invitación a la Fundación NOA. Un agrado estar acá, a pesar de que el viaje fue desde Buenos Aires. Ha sido un acogimiento muy caluroso, así que muy agradecido. Yo tuve la oportunidad de ser invitado por el Parlamento Europeo a exponer sobre el caso del populismo en América Latina, y uno de los que exponía conmigo era el papá de Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, que se llama igual que su hijo. Y toda la exposición del padre Leopoldo López, un hombre muy bueno, con el que yo tengo la mejor opinión, se basó en defender el socialismo y en explicar cómo lo que le estaba pasando a su hijo, a los presos políticos y al país no tenía que ver con socialismo. Y después le dije, Leopoldo, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, los venezolanos están tan confundidos conceptualmente que no entienden ni siquiera que lo que les está pasando es el resultado inevitable de la filosofía y la economía socialista. Nosotros estuvimos ayer en el programa Intratables, programa de televisión. La cantidad de confusiones que tiene esa gente es que no entienden lo que es un mercado, muchos de ellos. No tienen idea. Asocian mercado con mercantilismo estatal. Asocian libertad económica con intervencionismo, autoritarismo. Es que no tiene nada que ver. Me dejó pasmado la necesidad que existe en Argentina. Por supuesto no está al nivel de Venezuela, pero que existe en este país de clarificar conceptos, ideas, para que la gente piense bien. Si el problema es que están pensando mal mucho. Y eso explica que hayan tenido 12 años, 10 años, 12 años, una década, un poco más, de kirchnerismo. Si la gente pensara bien no hubiera habido kirchnerismo, perdónenme que se los diga. No de esa manera. Yo se lo digo como un chileno, no, yo no soy parte de la discusión política en este país. Pero a ver, ¿cómo están los indicadores económicos argentinos después de esos 12 años? Habiendo tenido un boom en el precio de los commodities impresionante. Pero es que se farreó todo. Argentina tiene un 30% de pobreza. 30%. Tenemos en este país 50%, me decían hoy, yo no conocía esa estadística, de gente que no tiene ni sanitario. Pero es que eso es increíble. O sea, Chile era un país mucho más pobre que Argentina hace un par de décadas atrás. Teníamos un 50% de pobreza hace 30 años atrás. Hoy día es un 7%. Y no tenemos ese drama del que yo les estoy comentando. Entonces, la claridad de conceptos, de ideas, que la gente tenga claro lo que funciona, qué es el Estado, qué es el mercado, cuál es el rol de la empresa, cuál es el rol del Estado, que por cierto también tiene un rol. Todas esas cosas son fundamentales, de lo contrario van a seguir metiendo ideas fracasadas y la gente las va a seguir apoyando y el país no va a salir adelante. Entonces el cambio tiene que partir por la mente de las personas. No existen países subdesarrollados, existen mentalidades subdesarrolladas. Y la razón por la cual los países latinoamericanos hemos sido subdesarrollados tanto tiempo, porque nuestra mentalidad no nos ha permitido salir al desarrollo. Termino diciendo además que este país lo tuvo claro en algún minuto, cuando fue una de las primeras potencias del mundo, porque lo fue. Hay un artículo del The Economist que nosotros citamos en este libro que se llama Argentina, un siglo de decadencia. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Preguntaba aquí. Bueno, si hubiera que buscar una sola palabra, que como simplificar un poco el argumento, pero que si hubiera que buscar una, se llama Perón. Eso le pasó a Argentina. Y el peronismo. Eso, cualquier análisis serio, y ustedes van a las mejores universidades del mundo, y los académicos más serios examinan el fenómeno peronista y las consecuencias devastadoras que tuvo desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista institucional.
Pero peor todavía desde el punto de vista moral. Porque uno se acostumbra al populismo como un hábito de vida, como una forma de relacionarse con los demás y con el poder. Y mientras eso no cambie, entonces no hay una manera de superar el problema. Y los venezolanos, yo celebro al presidente Macri, yo no soy partidario per se del presidente Macri, pero celebro que sea el primer presidente en América Latina después de Uribe en hablar enérgicamente en contra de esa dictadura de narcotraficantes, porque eso es lo que es. No estoy diciendo nada que no haya salido en la prensa mundial, no los estoy descalificando, estoy repitiendo lo que dicen los diarios más importantes del mundo, ¿no? No diga esto, no son palabras mías. Los sobrinos de Maduro están metidos en el narcotráfico, todo el mundo sabe que los generales en Venezuela están metidos en el narcotráfico. Y es una dictadura donde no hay separación de poderes y es una de las catástrofes humanitarias hoy más relevantes, ¿no es cierto?, de los últimos 50 años. Y cierro con una sola anécdota. Ayer en el programa Intratable, uno de los periodistas dijo que el problema de América Latina era la dependencia, que el caso de Venezuela era porque dependían de un recurso que era el petróleo. Que cualquiera que sabe un prólogo de un libro de introducción a la economía sabe que eso está mal. Y que conozca un poco el caso venezolano, porque cuando asumió Chávez, el año 2000, el petróleo estaba a $8 el barril. $8 el barril. Y no había colas, no había hambruna generalizada, no estaba la catástrofe que está hoy. Le subió a más de 150, hoy el petróleo está ¿a cuánto? Más de 40, por ahí anda el barril de petróleo y tenemos una catástrofe humanitaria con gente que se está muriendo de hambre en las calles. O sea, tiene mucho más precio el barril de petróleo hoy que cuando asumió Chávez, pero la catástrofe está ahora. Y eso es producto, y cierro, de las políticas socialistas que implementó el régimen. Y como le pasó a Venezuela, le pasó a los chinos, y le pasó a la Unión Soviética, le pasó a los alemanes orientales, y le pasó a todos los países que experimentaron con esa ideología, que fracasaron. Y esto no es una opinión. Yo los desafío a los que les guste esta ideología que me den un solo caso donde el socialismo haya funcionado. En distintas culturas, en distintas regiones del mundo, en distintas épocas, jamás funcionó. Muchas gracias, Axel. Gloria, el capítulo segundo hacen con Axel una muy acabada descripción del funcionamiento y de la actualidad de la región, tanto en América como en España, que es un caso que es muy cercano. Es más, la tapa, que es muy sugestiva, muestra un montón de caras de diversos políticos, caras que además han modificado según la región, y vemos la tapa azul que tiene a otros personajes bastante polémicos. ¿Hay una suerte de familia populista en América Latina y en España? Sí, efectivamente la hay. De hecho, toda la familia socialista tiene como tatarabuelo a Carlos Marx y la lucha de clases, ¿no? Y lo que hay que comprender es lo que decía Axel. O sea, si fuera por la lógica económica, si fuera porque la gente desarrollara empatía por los millones de personas que murieron en la Revolución Cultural de Mao y el gran salto adelante, que fueron 60 millones, por cierto, o si la gente desarrollara empatía por toda la gente que se pudrió en los gulags de Stalin, no solo en Rusia, sino en toda la Unión Soviética, o si la gente realmente se pusiera a estudiar lo que hizo Fidel Castro desde los 60, 70, 80 y 90, hasta quedarse con el 90% del salario de toda la actividad productiva de Cuba, entonces nadie votaría por el populismo. Es que si esto fuera porque la gente fuera racional y obedeciera la lógica económica y tuviera un poco de respeto por lo que la historia nos enseña, ya esto sería cuestión del pasado y no sería algo que en el siglo XXI vuelve a revivir como un zombie. La razón por la que hay socialismo del siglo XXI es porque se justifica diciendo, como lo dijo el papá de Leopoldo López, y que yo también escuché a Lilian Tintori en un video que compartí en redes sociales, donde ella dice, no, si nosotros somos socialistas y Leopoldo pertenece a la Internacional Socialista y el partido también. Es tan triste escuchar a una mujer que va por el mundo gritando que por favor liberen a su marido, defendiendo el socialismo, es comparable a tener a una mujer de un judío que va por el mundo pidiendo que por favor liberen a su esposo de los campos de concentración, mientras al mismo tiempo dice, no, pero mi ideología es nazidemócrata. Así de absurdo es. Y cuando uno lo ve del otro lado es frustrante, porque no solo es Leopoldo López el que se jode por esta falta de intelectualidad en las élites, porque recordemos que son las élites las encargadas, y las élites no me refiero a la gente con plata, porque muchos ignorantes con bastante dinero hay en el continente, me refiero a la élite
académica, a la élite política, a la élite económica, a la élite empresarial, cultural, profesional de un país. Si hay confusión mental ahí, no podemos andarle pidiendo a las masas que tienen que ver cómo sobreviven en el día a día que nos vengan a componer el problema. ¿Por qué se da esto? Porque la justificación siempre es, no, la teoría es buenísima, lo que pasa es que el amigo se corrompió en el camino, pero ya vamos a intentar con otro, ¿sí? La teoría es buenísima, lo que pasa es que Stalin se corrompió, la teoría es fantástica, lo que pasa es que a Mao se le fue la mano. No, el socialismo es buenísimo, lo que pasa es que Fidel Castro fue ahí acumulando hasta 900 millones de dólares según la revista Forbes y se torció en el camino. La teoría es buena, lo que pasa es que el Che se volvió asesino. Volvamos a probar. Y siempre es la cosa de, ahora sí, con este Mesías sí va a funcionar. Y eso fue lo que pasó con Chávez. Fue como, no, el socialismo no funcionó en el siglo XX porque era el siglo XX, pero ahora como estamos en el siglo XXI, entonces sí, socialismo del siglo XXI, obvio va a funcionar. Y volvamos a intentarlo con un nuevo Mesías y vamos todos para allá. Y entonces no solo es el Mesías de Chávez, sino el Mesías de Correa, el de Cristina y Néstor Kirchner, los nuevos Mesías. Y siempre vamos como idiotas confiando una y otra vez y le ponemos estas características de superhombre que nos va a venir a salvar y volvemos a confiar. Y desgraciadamente la misma receta son los mismos resultados, lo decía Albert Einstein. Locura es intentar cambios diferentes haciendo lo mismo. Y parecemos tontos, pero es que así es la humanidad. Entonces tenemos de dos, o aprendemos en la carne ajena, o nos toca, como le pasó a mis abuelos que tuvieron que salir chancleteando de Cuba, o al otro que se tuvo que ir de Hungría, a dejar tu país. Porque el problema es que los empresarios de América Latina, que muchos de ellos son empresucios y empresarios, lo que te dicen es, a mí me ha pasado con empresarios venezolanos, no, es que para acabar con el populismo hay que hacer un poquito de populismo, ¿sí? No se puede todo de a golpe y hay que financiar al que vaya arriba en las encuestas. Entonces ves patéticamente a los empresarios invirtiendo en estos mesías socialistas que luego les ponen la soga al cuello, les expropian las fábricas, los dejan sin nada y aún así hay empresarios hoy por hoy en Venezuela que le siguen pasando plata al chavismo. Y digo yo, ¿para qué? Si es que ya no hay nadie con plata para comprar nada. ¿Qué empresa puede funcionar en un país donde la gente tiene que, de cada 7 días de la semana, pasar 4 haciendo colas para conseguir lo mínimo y vivir en el estado salvaje del trueque? Porque es la única manera de sobrevivir. Ay, no, pero volvámoslo a intentar. ¿Por qué es tan exitoso? Porque ahora es democrático, ¿sí? A diferencia del siglo XX, donde eran las guerrillas marxistas inspiradas por el Che, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras hubo guerrilla, en Uruguay también. La cuestión era quitar al dictador militar e imponer a base de violencia el socialismo. Y eso funcionaba muy bien porque la Unión Soviética mandaba las Kalashnikov y mandaba el dinero y entrenaba a la gente en Moscú y todo funcionaba perfecto, pero la Unión Soviética se desplomó. ¿Por qué? Por las consecuencias lógicas, ¿no? De que el socialismo y el comunismo no funcionan. Y entonces la izquierda latinoamericana se queda en un gran problema, que es, ya no hay dictaduras militares, la mayoría de nosotros pasamos a tener gobiernos civiles y democráticos, y aparte ya no está Mama Soviet que pase plata para poder financiar el proyecto violento. Entonces, ¿cómo sobrevivir si ya no hay manera violenta de llegar al poder? Bueno, pues vamos a tener que hacer uso de la democracia. ¿Y de qué se trata la democracia? Pues nada, de convencer a una bola de personas de que las vamos a sacar de la pobreza y en el camino nos enriquecemos, como siempre, porque esto lo dijo George Orwell hace más de 100 años en La rebelión en la granja. Llegan los cerdos al poder después de quitar al hombre y los cerdos empiezan a poner reglas que solo para todos son iguales, excepto que hay algunos más iguales que otros, ¿va? Entonces se juntan en Sao Paulo en el año 90 y empiezan a tener una organización estratégica muy bien estructurada que se llama el Foro de Sao Paulo, el cual determina la agenda del socialismo del siglo XXI, que es el manifiesto comunista reciclado. Es que es lo mismo. Es más, es tan patético que el mismo Marx decía, el comunismo debe implementarse de manera violenta, tiene que correr sangre. Él se hubiera reído y se hubiera burlado de los que, agarrando ese proyecto, hubieran tratado de implementarlo de manera democrática.
Pero así son los socialistas, viven en la incongruencia. ¿Y qué ha pasado después? Pues que nos empobrecimos, porque si estas políticas funcionaran, la gente estaría migrando a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, y no es precisamente los países a los que migran, ¿verdad? Yo veo más bolivianos en Argentina que argentinos en Bolivia. Eso sí, he visto más argentinos en Guatemala, que encima como son todos muy guapos, se vuelven modelos o locutores de radio y les va muy bien, porque aquí dejaron de tener oportunidades. Entonces, nos damos cuenta que hay una estrategia, que lo que nos pasa no es solo casualidad, que salió de un momento espontáneo, sino que es una estrategia que año con año se reúne. La última reunión fue en mi país vecino, El Salvador, y a San Salvador la denominaron la capital latinoamericana del socialismo. Y Pablo Iglesias viene de la misma estirpe. Nosotros ahí precisamente redactamos quiénes fueron los padres fundadores intelectuales que apoyaron al socialismo del siglo XXI, primero en Venezuela y ahora están en España. Y eso sí, son gente que cuando viene el desastre y cuando se mueren los ancianos, después de 5 horas de hacer cola bajo el sol, se largan. ¿Y qué vuelven a decir? No, es que la teoría es muy bonita, lo que pasa es que el cuate se torció en el camino. Y es lo mismo que está pasando con los peronistas, porque en Intratables, sí, ahora todo el mundo le da palo a Cristina, cosa que yo no vi en mis primeras 4 visitas a Argentina en los últimos 2 años. Nadie, a excepción de Jorge Lanata y tal vez un par más, se atrevían a decir todo lo que el kirchnerismo hacía. Ahora oigo gente que llama a la radio, víctimas de sindicalistas corruptos, gente que está rompiendo el silencio. Y en Intratables tuvieron dándose gusto tirándole a Cristina, pero no murió la mentalidad peronista, no murió la mentalidad de que el Estado, como este ente superinteligente, es el que debe encargarse de todo. Y si eso no muere, entonces vuelve a hacer metástasis el rollo. Ahora, para poder justificar eso, hay que tener un enemigo, y el enemigo se ha vuelto lo que pasó en los años 90, los malditos 90, el neoliberalismo de los 90. Porque claro, si nosotros analizamos los procesos económicos de América Latina, lo único que no hemos experimentado miren, hemos experimentado sustitución de importaciones, dictadores militares, hemos experimentado expropiaciones, hemos experimentado darle al Estado todas las industrias estratégicas que se llaman, y nada ha funcionado. Pero lo único que este continente iberoamericano nunca ha experimentado es el libre mercado puro y duro. Y cuando yo digo libre mercado, no me refiero a un Carlos Menem privatizando ciertas industrias para dárselas en concesiones monopólicas y oligopólicas a sus amigos, a sus cuates del partido. Cuando yo hablo de libre mercado, no hablo de una burocracia que te obliga a hacer un papeleo innecesario que te puede tardar más de 1 año para abrir una empresa. Cuando yo hablo de libre mercado, no hablo de ponerle diferentes tasas arancelarias absurdas a las importaciones y exportaciones. Entonces, lo que pasó en los años 90, que muchos vendieron como libre mercado, no fue más que mercantilismo estatal. Sí hubo privatizaciones, sí hubo mejoras económicas. Nadie puede decir que el Distrito Federal de México o la Ciudad de Buenos Aires o Santiago de Chile están hoy, en el año 2016, en el subdesarrollo que estaban en los años 70 y 80. Ha habido obviamente un progreso, porque lo poquito que se liberalizó el mercado funcionó, pero no fue suficiente. Pero como tenemos esta confusión mental, muy pocos son los que se han ido a leer las 10 cláusulas del Consenso de Washington, que fue el que supuestamente le dio paso a ese maldito neoliberalismo, para darse cuenta que de 10 condiciones, ni siquiera la más fundamental se cumplió. Porque lo primero que dijo el Consenso de Washington era que para que hubiera libre mercado, tenía que haber disciplina presupuestaria, que ningún gobierno en América Latina podía gastar más de lo que les ingresa. No se cumplió. Otra cosa que decía el Consenso de Washington es que las privatizaciones deberían incluir volver accionistas a los trabajadores de esas empresas estatales y abrirlo a la competencia mundial. Tampoco se cumplió. Entonces, ¿qué pasa?
Igual que cuando culpamos a los yanquis o cuando culpamos a los conquistadores españoles, culpamos al libre mercado que nunca ha existido de los problemas que nos ha generado realmente tener estados que controlan esa economía. Y si no entendemos eso en nuestra cabeza, vamos a seguir creyendo en el nuevo Mesías, vamos a no echarle la culpa a la receta y vamos a seguir diciendo, no, es que la receta sí funciona, pero este sí va a ser el Mesías que la va a hacer funcionar. Gracias, Gloria. Axel, me quedaba pensando, porque en Argentina siempre tenemos una costumbre, básicamente, a analizar todo desde nuestro punto de vista y no tomar en cuenta muchas veces lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? Y el engaño populista, con una autora guatemalteca y un autor chileno, y lo marcan ustedes también en el libro y a lo largo, con un problema que además parece extenderse más allá de lo que es América Latina y España. Lo vemos ahora en América del Norte con Donald Trump en la campaña con los republicanos, lo vimos en Grecia con Alexis Tsipras. El libro viene a decirnos y hacer una suerte de amigo que nos dice, no estamos solos acá en Argentina con el problema del populismo, es un problema que se sufre en otras partes, en gran parte del mundo, y que además puede tener una solución común. Bueno, el populismo es una cuestión consustancial hasta cierto punto de la vida en sociedad. En todas partes se puede manifestar. El movimiento nazi nacionalsocialista en Alemania fue un movimiento populista. El fascismo fue un movimiento populista, así se trata en los textos académicos. Y en Europa en general ha habido mucho movimiento populista el siglo pasado. O sea, eso es un hecho. Ahora, la diferencia esencial, diría yo, entre lo que se habla de populismo en Europa, salvo el caso de Podemos, tal vez hasta cierto punto el de Tsipras, tiene que ver con que es muy de raigambre nacionalista, tiene otro tipo de componente, que es un poco más lo de Trump, esta cosa contra la inmigración, y también con políticas económicas bastante estatistas. Yo he pensado y he investigado bastante, la verdad es que nunca he visto un populismo, o que algo se pueda denominar populismo, que sea del partidario del libre mercado. Eso no existe. O sea, a ver a quién se le ocurre. El libre mercado, verdad, no las privatizaciones corruptas y ese tipo de cosas, no, que el libre mercado bien hecho. Porque la esencia del populista es prometerle a la gente un incremento sustancial en su calidad de vida sin que ellos tengan que esforzarse más. Eso es, usted va a estar mucho mejor, pero usted no va a tener que hacer el esfuerzo para estar mucho mejor. Porque yo, el líder, lo voy a salvar de los gorilas, y le voy a dar a usted lo que ellos les han arrebatado por las malas, por la fuerza, y lo voy a mejorar. ¿No? ¿Suena conocido el discurso? Parece. Bueno, la esencia... Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que la promesa del populista tiene dos componentes. Uno, el de dividir la sociedad en una pequeña élite que se supone que es muy corrupta, muy explotadora, muy maligna, y el pueblo que se supone que reúne todas las virtudes habidas y por haber y no tiene ningún defecto. Y que el líder viene a reivindicar, a redimir de la opresión de esta élite corrupta. Entonces, por un lado tenemos esta división, que es contra todos, porque claramente en las élites hay gente corrupta, eso es un hecho, hay empresarios corruptos, hay de todo. Pero el problema es que es todo corrupto, se acusa a todo y se ataca a todo. Entonces se ataca al aparato productivo de la nación, que siempre son empresarios, los empresarios siempre son la minoría en un país, en todos los países del mundo, ¿verdad? Ya, eso por un lado. Y por otro lado se hace la promesa de mejorar el bienestar sustancial. O sea, el populista no te dice, mira, vamos a entregar un par de cosas más, el Estado va a redistribuir como la socialdemocracia. Yo no creo que las socialdemocracias moderadas europeas sean populistas necesariamente, ¿ok? Sino que te dice hay un antes y un después de mí hay una revolución, en el país va a cambiar, sustancialmente. Y empieza entonces el gasto fiscal insostenible, empieza la inflación, porque el gasto fiscal hay que financiarlo si ya no es con deuda y no hay mercados de capital a los cuales acceder, tienes que devaluar la moneda, tienes que aplicar impuestos que te destruyen el aparato productivo, entonces vienen las regulaciones para que los tipos no suban los precios producto de la inflación y así sucesivamente terminan por destruir, ¿no es cierto?, la economía en un país. Y el resultado... mucho más gente en la pobreza de lo que habría habido en el modelo alternativo. Y un gobierno que tiene que entrar y hacer un ajuste que es muy doloroso para sacarse de encima, ¿no es cierto?, la resaca de la farra populista de los años anteriores. Y esa es la triste realidad. Si ustedes se dan de fiesta y se emborrachan, al día siguiente
La técnica no es tomarse la cerveza. Hay algunos que parece que asienten como con experiencia propia. No, hay que pasar la resaca, te tiene que doler la cabeza, tienes que tomar agua, ¿eh? Y dejar de tomar por un tiempo, ¿verdad? Y ahí vuelve tu organismo a recuperarse. En una economía es muy parecido. Entonces, el desafío que tenemos en América Latina es un poco de otra índole que el desafío en Europa, que también tiene el componente del terrorismo islámico y todas esas cosas que son más complejas. Pero es un desafío que no es nuevo. Esto no es nuevo en América Latina. La historia esta de que el Estado le va a resolver los problemas a toda la gente, que va a redimir a los oprimidos, todo eso es una cuestión que vivimos durante todo el siglo XX. Si eso no tiene ninguna novedad. El socialismo del siglo XXI, lo único que tiene el siglo XXI es el nombre. El resto es exactamente lo mismo y una sola cosa que sí es distinta, que efectivamente ellos ahora por la vía democrática se hacen del poder. Ya no es la revolución armada violenta, sino que más la estrategia de la hegemonía cultural, de ir cambiando las conciencias de la gente, tomar los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, ir metiéndole a la gente esta cosa de pensar, ¿no es cierto?, que lo que el mensaje del populista es lo correcto, que el socialismo es lo que funciona, o que el fascismo, o que el nacionalismo, que esas son las cosas que funcionan. Entonces van lo que los marxistas llaman construyendo hegemonía cultural. La hegemonía cultural al final es como la gente ve el mundo, cómo lo interpreta mentalmente, ¿no? Y así llegan al gobierno, ganando elecciones. Ahora, cuando ganan las elecciones, ¿qué hacen? ¿Limitan su poder? No. Incrementan su poder lo más posible y empiezan a restringir las libertades económicas, aplastar las libertades individuales, atacar a la prensa y todo ese tipo de cosas. Pero no es un problema nuevo y la verdad es que la manera de derrotar esto, nosotros en el tercer capítulo hablamos de ese tema, derrotarlo en el largo plazo, porque es un trabajo que no hay solución, no crean que un gobierno distinto va a cambiar el problema. Algo puede ser una golondrina y que no traiga verano, ¿no? Puede ser un invierno peor que del que se está saliendo. Es dando esta batalla de las ideas y cambiando la forma en cómo la gente ve el mundo y haciendo entender conceptos básicos de economía tan simples como que, por ejemplo, el libre comercio no es dañino para una sociedad, que es beneficioso, y eso hay que explicarlo de manera sencilla, ¿no? Y que hay límites a lo que el Estado puede hacer. Argentina, lo dije, es uno de los países con menos libertad económica del mundo. O sea, está del promedio hacia abajo. ¿Ah? No hay ningún país que tenga poca libertad económica en el mundo que no sea relativamente pobre. No hay ni uno. Entonces, si siguen insistiendo en el mismo camino, de que el estatismo, de que no poder abrir la empresa rápidamente, de que el impuesto para todo, que la vida inflacionaria, que el gasto insostenible, no hay ni una posibilidad de salir de la pobreza, o superar la pobreza y generar mejores oportunidades para la gente. No hay ninguna posibilidad. Sí, eso te lo va a decir cualquier economista relativamente sensato de cualquier parte del mundo. Entonces, el mensaje es ir cambiando las mentes, hacer el trabajo a nivel cultural, y con eso vamos a tener un país mucho mejor, una región mucho mejor. Lo que hay que hacer, en resumidas cuentas, es desempolvar los libros de Alberdi y volverlo a leer. Gracias, Axel. Impuestos para todos es una frase que resuena mucho acá. El para todos me parece que nos acostumbramos durante una década larga. Aprovechando que los tenemos acá y la inmediatez con la gente, me parece que es un buen momento como para abrir el micrófono y para que la gente, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, como para compartir y que el debate sea más fructífero, es un buen momento. No sé si hay un micrófono por allá para acercarles o les acercamos perfecto. Si van levantando las manos, como... Ahí está. El uso de herramientas X, la batalla cultural, que incluso son las palabras con las que termina el libro. La batalla cultural de Gramsci, por ejemplo. Pero digo, a ver, ninguna idea que se quiera imponer o que quiera conquistar a otro, y en definitiva es del ser humano eso, querer contagiar su idea, zafa de eso. Por eso no puedo entender dónde está esa crítica. No sé si se entiende la pregunta y el aspecto al que voy. Yo creo que sí, entiendo la pregunta. Es legítimo, por supuesto, promover ideas. La pregunta es si las ideas en sí mismas son legítimas. A ver, si yo promuevo la idea de esclavizar a un cierto porcentaje de la población para que sirva al resto, estoy poniendo un ejemplo caricaturesco, pero para marcar el punto, la gente va a decir... Todo el mundo vamos a estar de acuerdo que eso no puede ser. Entonces, pero no es irrelevante el tipo de idea que termina prevaleciendo, ese es mi punto. Porque las ideas tienen efectos prácticos, institucionales y sociales y económicos. Entonces, si lo que queremos es una sociedad de personas libres y que prospere, aquí hay un conjunto de ideas que, de acuerdo a cierta evidencia, más o menos clara,
funciona, si eso es lo que queremos. El socialismo puede tener nobles intenciones en un cierto sentido, ¿verdad? Pero si uno lo lleva a la práctica, inevitablemente genera una destrucción profunda de la libertad y del bienestar. Ahora, también ahí actores socialistas, Marx era un tipo que pretendía eliminar físicamente una clase completa. Entonces, ¿pero cuál era la intención? Construir un país sobre la tierra. Ahora, la pregunta es si el fin justifica los medios. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué el liberalismo, me parece a mí, o las ideas de la sociedad libre, porque tampoco, este concepto de liberalismo suena un poco, pero las ideas de una sociedad de personas libres y responsables, ese es el ideal, básicamente. Me parece a mí la mejor porque es la única doctrina y puede ser compatible con una socialdemocracia hasta cierto punto, no estoy diciendo que, pero es la única filosofía que respeta al individuo como es, que dice, la esencia del mensaje liberal es hay que respetar los proyectos de vida de todos, de los proyectos de vida ajenos. Eso implica también respetar la propiedad, porque a ver, si yo te quito tu propiedad, tu proyecto de vida y llega hasta por ahí, y eso de manera irrestricta, o sea, no puede ser que yo empiezo una empresa de mucho esfuerzo, parto de muy abajo y cuando ya me está yendo bien, me voy a una casa grande, ya no soy emprendedor, soy empresario, tengo un Mercedes, ya todo el mundo me quiere quitar lo que tengo. ¿Cómo va a estar eso bien? Yo tengo que respetar el proyecto de vida de esa persona porque es una persona con un derecho fundamental a su libertad y a su vida, no porque tiene más o menos que otro. Ahora, si se lo ganó de manera deshonesta, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero que un tipo como Di María o Messi sea un tipo rico, gracias al mercado, ¿qué tiene de malo? Que un tipo como Steve Jobs sea rico, ¿qué tiene de malo? Que un gran agricultor que hace bien el trabajo, produce grano, riqueza para todos los demás, ¿qué tiene eso de reprochable? ¿Por qué le vamos a caer encima? Entonces, yo creo que el liberalismo es superior desde el punto de vista ético porque la base, y con esto cierro, la base es el respeto de la dignidad humana. No es que nosotros defendamos el mercado por defender el mercado. Yo no defiendo el mercado por definición. Yo lo que defiendo es la libertad de las personas de actuar como les parezca sin dañar a otros directamente. Y eso, curiosamente, lleva a que las personas empiezan a intercambiar, empiezan a inventar, empiezan a innovar, a ver cómo nos satisfacemos necesidades de un otro. El mercado surge de manera espontánea. Nadie lo inventa y lo impone desde arriba. Es algo que surge simplemente. El comercio es algo que surge, existe por miles de años. Intercambiamos cosas. Entonces uno ve, a esta gente le falta, qué sé yo, una óptica en este pueblo. Y la gente está desesperada, tiene que viajar a la ciudad para conseguir lentes de contacto. Bueno, resulta que un tipo ve una oportunidad de negocio, abre la óptica, gana él, por supuesto, si le va bien, gana la gente que ya se ahorra el pique de irse a la ciudad y así funciona. Pero eso es espontáneo, nadie le dice a esa persona, oye, usted va a hacer eso. En la economía planificada, centralmente planificada, el Estado te decía, ¿dónde vas a producir? ¿Cuánto vas a producir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a vivir? ¿En qué colegio vas a meter a tus hijos? Todo estaba controlado desde arriba. Entonces destruía la libertad individual, más que el mercado como tal. Destruía la libertad de las personas, que destruía como consecuencia el mercado y los efectos creativos que tiene, de mejorar la calidad de vida. Entonces destruye la libertad, como consecuencia acá del mercado, como consecuencia genera miseria. Ese es el punto. Pero el punto de fondo que nosotros defendemos más que el mercado en sí, es la libertad personal. El mercado es un producto de eso. De hecho, yo solo quisiera agregar que la libertad del mercado es también la libertad de no participar en el mercado. En un país donde hay libre mercado, si hay un grupo que no quiere participar en ese libre mercado, quieren vivir como hippies en una comuna, no intercambiar, vivir solo de lo que ellos producen, son libres de hacerlo. En cambio, en un sistema totalitario socialista, si yo ahorita me quiero ir a Venezuela y con mis amigos venezolanos montar una zona de libre comercio, me fusilan. Entonces también la libertad es para, ok, si no quieres participar en el mercado, sos libre de hacerlo, nadie te va a matar por eso. Gracias. Gloria, una pregunta que llega del público aquí escrita. ¿Qué pensás de los primeros 9 meses del gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué futuro ves para la Argentina? Creo que ha sido muy acertado por parte de Macri tomar ciertas decisiones que obviamente no le caen bien a los que están sufriendo la resaca, porque hay una pensadora que decía una frase muy buena y es que uno puede ignorar la realidad, lo que uno no puede hacer es ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Y lo que pasa precisamente es que estos regímenes ignoran la realidad económica con cuestiones tan básicas como gastar más de lo que ingresa o decirle a la gente que las cuestiones son gratis y en este mundo hay que trabajar las cosas, nada cae del cielo, entonces no hay nada gratis. Entonces, el ignorar ese tipo de conceptos trae sus consecuencias y a mucha gente no le gusta tener que lidiar con sus consecuencias. De hecho, por eso se eligen líderes populistas, por el alivio de yo no tengo que lidiar con mi propia vida, yo no tengo que responsabilizarme de mí mismo, incluso al extremo de que hasta te dicen que tus hijos no son tu responsabilidad.
Macri ha sido, creo yo, muy acertado en liberar el tipo de cambio, en que ya los argentinos no tengan que ser criminales que se llevaban sus dólares escondidos a Uruguay para poderlos meter ahí. Creo que no ha sido tan acertado en darle paso a Uber, que le ha costado un poco ahí ganar la batalla, pero sí ha sido muy acertado en meter presos a ciertos sindicalistas que también son un cáncer de toda América Latina. Yo les llamo sindigarcas porque eso es en lo que se han convertido, ¿verdad? En lugar de defender al trabajador le vuelven imposible el poder trabajar, entonces ha sido muy acertado en eso. Pero la verdad las cosas es que Macri se tiene que enfrentar con un tipo de mentalidad que se volvió un estilo de vida. Y la gente que durante años lucró del botín de robarle a otros, no se lo va a hacer fácil. A mí hay mucha gente que me dice, ¿por qué no te metes a política en Guatemala? Y les digo, porque todos los políticos que actualmente están en Guatemala lucran del sistema. Entonces ellos no están interesados en darle cabida a una persona que venga a romper ese sistema, con lo cual es ineficiente. Entonces Macri va a ser tan efectivo como los argentinos que votaron por él lo apoyen. El argentino que crea que listo, chao, ya escogí a Macri, me puedo ir a tomar mate, a ver el partido, a bailar tango, está muy equivocado. Porque dejemos la mentalidad caudillista, dejemos de pensar que el Mesías en el Ejecutivo es el que puede cambiar todo un sistema que está podrido desde sus leyes y empecemos a pensar que para que Macri pueda hacer los cambios que este país necesita, hay que aguantar la resaca y estar a la par de él. Porque ¿saben qué es lo que los asesores políticos le dicen a los presidentes? Popularidad. Sin popularidad no sos nada. Entonces, cuando Macri se tiene que enfrentar a romper un bastión del kirchnerismo, si eso hace que su popularidad descienda, el tipo cada vez se va a volver más cobarde en tomar las decisiones que este país necesita que se tomen. ¿Y de quién depende eso? De los que votaron por Macri, de que estén ahí respaldándolo y diciéndole aquí estoy a la par tuya. Y yo también pienso que ya estoy harto de que haya sindicalistas que se lleven su tajada del pastel, pero para eso hay que apoyar al tipo. Por eso me parece extraordinario que ahora finalmente haya tanta gente rompiendo el silencio, llamando a la radio, contando sus historias de terror, de cómo la cámpora los extorsionaba, de cómo les amenazaba a la familia, de cómo los sindicatos los amenazaban. Yo vine a este país hace 2 años varias veces, nunca escuchaba a la gran mayoría de la gente quejándose del kirchnerismo, era como que un secreto a voces. Y ahora finalmente se está rompiendo el silencio. Y eso es lo que no hay que dejar de hacer, porque eso es lo que va cambiando la hegemonía cultural. ¿Por qué son exitosas estas ideas? Desgraciadas, pero exitosas, porque conectan sentimentalmente con la gente. Entonces también uno tiene que conectar sentimentalmente contando las injusticias que este tipo de sistemas ha hecho. Y en la medida en que eso suceda, Macri va a ser exitoso, no solo para la Argentina, porque déjenme contarles que la región está urgida de un presidente que tenga los pantalones de decir que lo que está sucediendo en Venezuela, que lo que ha sucedido en Cuba durante tanto tiempo, lo que está sucediendo en Brasil, en Ecuador, con la represión a la libertad de expresión y de prensa, tiene que parar. Lo que está pasando en Nicaragua con Daniel Ortega. Necesitamos un líder regional, un vacío de poder que dejó tirado desde que se fue Álvaro Uribe y que no lo ha rescatado nadie. Entonces Macri no solo tiene, digamos, el reto o la oportunidad de sacar adelante a Argentina, sino también de hacer que la región gire. Y no solo va a girar por cortar cabezas, porque les recuerdo que en la Revolución Francesa, después de cortar todas las cabezas, lo que quedó fue Napoleón. Entonces, el que crea que solo con cambiar de cabeza se cambia el sistema está muy equivocado. Gracias, Gloria. Una pregunta que me parece que se conecta bastante con lo que es el capítulo 3 del libro, cuando hacen la descripción del proyecto y del modelo. Acá preguntan desde el público, ¿qué le falta a Argentina para cumplir con el modelo que proponen? Axel, si querés, vos. Yo creo que le falta libertad, pues. Si al final lo que nosotros estamos diciendo, lo único que nosotros planteamos es dejen a la gente vivir su vida, respeten su propiedad, eso es todo lo que estamos diciendo. Si es que eso parece súper complejo, pero súper simple. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina sea un país de los que tienen las peores instituciones del mundo, de los mayores índices de corrupción, con el menor respeto por los derechos de propiedad, con la mayor tasa de inflación, una de las mayores tasas de inflación de Occidente,
con regulaciones que son realmente delirantes. Entonces, con inseguridad además en materia de seguridad pública, de criminalidad, delincuencia, narcotráfico, etcétera, que es muy complicado. Nuestra tesis no es que no, aquí están los neoliberales que se comen a los niños cuando nacen y qué sé yo, no es eso. El Estado tiene que asumir roles y uno de los roles del Estado, que es de los contribuyentes, porque el Estado no asume nada, los que pagan la cuenta siempre son los que pagan impuestos, es apoyar a los que más lo necesitan. Pero ¿cómo apoyamos a los que más lo necesitan? Haciendo que la inversión desaparezca para que no haya empleo, no haya oportunidades, la gente no se pueda parar en sus propios pies y no tenga ingresos para pagarle a las cuentas a sus hijos. ¿Así apoyamos a los pobres? Devaluando el dinero para que cada vez que van a comprar algo al supermercado sea más caro. Y créanme, no son los supermercados los que suben los precios en última instancia, es el gobierno el que te sube el precio a través de un exceso de gasto que monetiza. Eso lo sabe cualquier persona con un curso de introducción a la economía. El tipo tiene que ajustar los costos por la inflación que le está produciendo el exceso de gasto del gobierno. Así es. Entonces llega el gobierno, no, es que los supermercados están cobrando mucho, fijación de precios, entonces se produce la escasez de productos. Esa historia es súper conocida. Entonces, tenemos que avanzar en Argentina y en América Latina, pero en este país que tiene un potencial. Si Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Es un país que podría ser de los más desarrollados del mundo sin ningún problema. Tiene gente con capital humano, inteligencia impresionante. Tiene una cantidad de riquezas naturales increíbles. Por cierto, es un país mucho más rico que Chile y nosotros tenemos muchos mejores indicadores que ustedes. En prácticamente todo, ¿cómo puede ser eso? Entonces, yo creo que la forma de cambiar esto es con instituciones que hagan respetar la libertad individual. Y eso implica un Estado de Derecho, los corruptos se van a la cárcel, los que hacen trampa se castigan, no hay privilegios arbitrarios para grupos de interés, tampoco grupos empresariales, hay competencia, hay apertura internacional, libertad, 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 libertad. Que tiene que tener límites, por supuesto, en el sentido de que no puede ser la libertad de aplastar al otro, de dañarlo, de ir aquí, pero tiene que haber eso, y tiene que haber una cultura que valore la libertad, y la libertad se valora solamente si creemos que nosotros somos los responsables de nuestras vidas. Ese es el problema. Porque ser libre es el descueve, pero cuando te dicen es que tú entonces también tienes que ser responsable por tus actos, cuando eres libre, entonces, no, es que entonces mejor que el gobierno me pague. Yo no quiero ser libre hasta ahí nomás, para beneficiarme, pero para cuando me toca asumir el costo, no, que venga el populista y me diga, no, usted no asume el costo de ejercer su libertad. Y uno de los problemas, por ejemplo, y termino con esto, en Argentina, un ejemplo específico, el caso de la educación superior estatal de las universidades argentinas. ¿Cómo puede ser que el graduado promedio de la Universidad Estatal Argentina cueste más que el de la universidad particular pagada más cara? ¿Es eso eficiente? Y donde va, en general, las personas que pertenecen a los segmentos de ingresos más altos, financiados por impuestos que paga la gente más pobre. O sea, es una locura eso. O sea, hay que hacer ahí algo también. Los niveles de egreso de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Estatal, la gente se pasa años sin sacar las carreras y eso lo pagan los contribuyentes. ¿Es un dinero bien gastado ese? ¿No estaría mejor gastado invirtiéndolo en escuelas e invirtiéndolo en salud para la gente que la necesita? Pero administrada bien, no como ahora donde los profesores, los sindicatos se toman las escuelas y no puede echar los buenos profesores y los alumnos están condenados a tener una educación, iba a decir algo más fuerte, pero muy mala, ¿no? O sea, entonces no, es que nos preocupamos por la educación de los pobres. Entonces podamos desarmemos el monopolio sindical que existe en los colegios estatales y dejemos poder echar a los malos profesores. Y que los padres puedan decidir a qué colegio quieren meter a sus hijos, ¿verdad? Y qué hacer con los malos profesores. Bueno, son algunas ideas por las cuales se puede avanzar que se han aplicado en otros países con mucho éxito. Y con datos, sumo, Axel, a lo que decías, sacados acá en Argentina, de que es más caro un egresado de cualquiera de las universidades públicas que, por ejemplo, mandarlos a Harvard, sí, para poner un ejemplo claro y directo. Gloria, para vos otra pregunta que llega. Frente al avasallamiento de los derechos por el populismo, la OEA y la ONU, que son organismos internacionales que aparentemente deberían ser importantes, ¿qué papel te parece que jugaron y cuál papel te parece que deberían jugar estos organismos internacionales en la región? Yo creo que los organismos internacionales en general son un estorbo
Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los representantes de la OEA en una convención en Brasil el año pasado, antes de que fueran las elecciones, y que Nicolás Maduro ya había anunciado que no iba a permitir que entrara prensa internacional para reportar lo que estaba pasando durante las elecciones. Menos mal, los militares finalmente se dieron cuenta después de 16 años que apoyar a Nicolás Maduro ya no tenía ningún respaldo, y gracias a eso no hubo fraude y entró la oposición socialista también, pero por lo menos entró. Y se lo dije en su cara, la OEA son unos cobardes. ¿Por qué? Porque se benefician de ese sistema también. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han sido tan desastrosos, porque obviamente solo son organismos que van con la moda. Y si la moda es que la CEPAL nos dijo durante décadas que la sustitución de importaciones es lo que funcionaba, hacia allá van el FMI y el Banco Mundial a recetarnos la sustitución de importaciones. Y si luego cae el muro de Berlín y la moda se vuelve el consenso de Washington y el libre mercado, hacia allá se mueve el Banco Mundial y el FMI y la OEA a decir que entonces ese es el camino. Y si después el libre mercado no se aplica, ellos no son los que aparecen para decir, hey, no se está aplicando lo que habíamos acordado. Entonces, para mí son un estorbo. Son una burocracia innecesaria, son parte de la misma mentalidad de que los cambios van a venir desde arriba. Hay mucha literatura que de hecho dice cómo esa ayuda internacional lo único que hace es cortar las posibilidades de que las personas más vulnerables de una sociedad puedan salir adelante. Está el libro de William Easterly, que trabajó 15 años en el Banco Mundial, se llama La carga del hombre blanco, cómo la ayuda de Occidente le hace más daño al resto. Está el libro de Dambisa Moyo, una africana, que dice, Dead Aid se llama su libro, ayuda muerta, y empieza con la oración, por favor dejen de mandar ayuda a África, porque de hecho esa ayuda lo único que hace es impedir que los mercados locales puedan surgir. Y ahora hay un documental muy bueno que se basa en el desastre que fue el terremoto en Haití y la cantidad de ONGs que fueron ahí a lucrar, incluyendo la fundación de los Clinton, que se llama Poverty Inc., Pobreza Inc., y cómo el hablar de la pobreza, que es algo que hace mi compatriota Rigoberta Menchú, lo único que hace es el negocio de la pobreza. El estar ahí viajando a Oslo y a París y a todas estas partes, a Nueva York, a las Naciones Unidas, para hablar de la pobreza mientras viven como millonarios, no está ayudando. Lo que ayuda a la gente es eso, la libertad de que puedan desde abajo ellos solucionar. Y yo lo digo constantemente en Guatemala. El indígena que comercia en el mercado local sabe mejor cuánto es el precio que hay que ponerle al tomate, al elote, a la papa, que el burócrata que desde la ciudad capital de Guatemala se le ocurra venir y poner un precio tope. Esa señora va a saber mejor a cuánto le compran sus clientes, cómo se mueve el mercado. Entonces, lo que decían también los padres fundadores de Estados Unidos, si el hombre es tan malo, tan maldito y tan perverso que no lo podemos dejar en libertad, ¿qué nos hace creer que el hombre en burocracia es un arcángel? Que sí lo podemos dejar con la absoluta libertad y el poder absoluto de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Y esas son las reflexiones en las que nos cuesta caer en cuenta, porque claro, venimos de una tradición caudillista donde nos presentan a estos líderes como que tuvieran una inteligencia superior a lo que cada quien localmente puede saber. Gracias, Gloria. Hacemos, si les parece, una pregunta o dos más. Acá estamos aprovechando que hay algunas que están conjugadas en el camino, estructuradas de distintas formas, pero apuntan a lo mismo. Esta, Axel, es bastante económica y tiene que ver con lo que está pasando hoy por hoy en Argentina respecto a la apertura de importaciones, ese intento de que vuelva a mejorar el mercado, y que además ha salido masa de la oposición a pedir que se suspendan por 120 días. Entonces preguntan acá en el público, ¿cómo hace el mercado nacional para sobrevivir, acá así lo dicen, con la entrada de las importaciones y con el libre mercado? Es decir, la cuestión del mercado interno y el mercado internacional. Yo creo que una de las más grandes falacias, mitos y falsedades que se ha extendido en la historia del pensamiento económico mundial es la idea de que si uno comercia libremente con otros países, los países salen perdiendo. O sea, no puede haber nada más equivocado desde el punto de vista económico. Déjenme darles un ejemplo. Y voy a hablar de un ejemplo primero de la teoría después, ¿no? Chile es probablemente el país más abierto del mundo al comercio internacional. Sin duda uno de los más abiertos del mundo. Tenemos tratado de libre comercio con todo el mundo. Casi no tenemos barreras arancelarias para ningún producto. Ninguno. Los argentinos se van felices a comprar
cosas a Santiago porque acá tienen que pagar el doble, ¿verdad? Sobre todo productos importados. ¿Y cómo estamos en Chile? ¿Peor o mejor que acá? Es un país latinoamericano, comparemos lo que es comparable. Pero ¿cómo estamos en Chile? 7% de pobreza, que va cayendo. Un ingreso per cápita que se cuadruplicó desde la apertura comercial, se cuadruplicó. El desempleo en Chile ahora está subiendo, producto de las reformas de esta presidenta, que van en el sentido contrario a la libertad de empresa. Pero estamos escandalizados con un desempleo de un 7%. Es escándalo nacional. No tenemos deuda pública prácticamente, ahora estamos acumulando deuda pública, pero todavía tenemos reservas que netean la deuda. No tenemos tenemos un déficit fiscal muy controlado, tenemos una inflación de un 4%. ¿Dónde están los estragos del libre comercio? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no tiene sentido decir que el libre comercio daña la economía local? Por la sencilla razón de que para poder comprarle productos a los europeos, a los chinos, etc., hay que venderles productos. Hay que vendérselos. ¿Cómo le pagan las importaciones al que se las envía si ustedes no le exportan algo de vuelta? ¿Cómo? O sea, si supongamos Argentina no produjera absolutamente nada, ¿qué va a importar? ¿Qué es lo que paga por los Mercedes, los camiones, las máquinas que ustedes ven acá? La soya, los productos que exportan. Entran las divisas salen y se compran las máquinas. ¿Y eso a quién daña? ¿Qué pasaría si los exportadores de soya no pudieran exportar 1 gramo de soya? La idea de Massa es absurda. No resiste ningún análisis económico. Ninguno. Ahora, es verdad que en competencia global algunos sectores de la economía pueden desaparecer porque otros que se especializan son más eficientes. Sí, es cierto. Tampoco todo el mundo va a estar bien. Si Argentina se dedica a producir automóviles y tiene libre importación de automóviles desde Japón, probablemente los japoneses lo van a hacer mejor. Pero para eso los japoneses no pueden producir soya, no pueden producir vino, no pueden producir millones de cosas que los argentinos sí pueden. Entonces el libre comercio lo que permite en esta competencia colaborativa es que los países se vayan especializando en aquello que son mejores. Y eso es lo que potencian. Los alemanes producen ciencia, tecnología y automóviles y ese tipo de cosas. A los alemanes no se les ocurre ser una potencia agroalimentaria porque no pueden, no tienen las condiciones ni sabrían hacerlo. ¿Ok? Entonces, cada país se beneficia de ese intercambio. Y termino diciendo una cosa. Si efectivamente la economía argentina se beneficiara de prohibir las importaciones, la economía de Rosario se debería beneficiar de prohibir las importaciones desde Buenos Aires. ¿No se han puesto a pensar? Apliquemos la misma cosa de país a país. Las fronteras son cuestiones construidas, no son realidades económicas. Fronteras son cuestiones diseñadas geográficamente con leyes que las establecen en alguna parte y Argentina empieza aquí y termina acá. Pero Argentina podría abarcar hasta Chile, por ejemplo. O podría abarcar todo el mundo el día de mañana. Entonces, ¿por qué vamos a prohibir las importaciones desde fuera de Argentina, que es una cuestión artificial, y no las vamos a prohibir dentro de Argentina? Prohibámoslas dentro de Argentina. Entonces la provincia de Buenos Aires aísla del resto de Argentina, veamos de dónde sacan la carne, y entonces van a producir su propia carne, o su propia soya, o lo que necesiten. ¿Ven que no resiste ningún análisis? Esto es algo que se ha destruido en la teoría económica 1000 veces, y nosotros tenemos aquí el ejemplo puesto, porque uno de los que alega por eso es el presidente Correa en Ecuador, que hay que cerrar y las importaciones y todo. Así le está yendo, así les ha ido a los venezolanos. No es una buena medida, y entiendo la preocupación que hay detrás, pero no es una buena política, y en general los que más sufren son los más pobres porque acceden al final a productos mucho más caros, ¿no es cierto?, de peor calidad. Y eso genera un costo tremendo en términos de empleo para una nación, porque se dedica a meterle muchos recursos a producir cosas en las que no es eficiente, en vez de especializarse en las que es eficiente. En términos de empleo y en términos de ingreso es una muy mala política. Gracias, Axel. Gloria, una pregunta que yo te conozco la respuesta, pero me parece que es buena para cerrar el evento. Después de 12 años de populismo, ¿cuánto tiempo tarda un país en salir del populismo? ¿Cuándo se acaba el populismo? Yo siempre volteo a ver el reloj. En 2 años, 3 meses, 5 semanas, 3 horas, 2 minutos y 1 segundo exactamente. ¿Cuándo? Dame la pildorita. ¿Qué va a pasar? Quieren que uno saque la bola de cristal y mire ahí en el futuro.
La verdad es que todo está en tomar la decisión de, primero, hacerle caso al sentido común, no seguir repitiendo los errores del pasado. Eso requiere lectura, requiere desempolvar Alberdi, verse uno que otro documental, viajar. Si tienen la duda, váyanse a los países socialistas, vayan a visitar países exsoviéticos si pueden, o a Cuba o a Venezuela, pero no vayan a Cuba a cancunear a los hoteles 5 estrellas que solo le dan dinero a Castro. No, váyanse a ver los barrios donde probablemente no los van a dejar pasar. Quítense las dudas, porque nadie más se las puede quitar. Lo cierto es que tomar una decisión, ¿cuánto tiempo toma tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo le toma a una mujer levantarse en la mañana, abrir el closet y decidir qué se va a poner? 5 minutos, 15, 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto tiempo? Claro. ¿Cuánto tiempo? Exactamente. ¿Cuánto tiempo le toma a un hombre cuando va en la ruta decir me voy por acá o me voy por allá? 1 minuto, 2 minutos. El acto de tomar una decisión es instantáneo. Es decidir. El problema es cuánto tiempo nos toma llegar a ese segundo. Hay gente que puede pasarse la vida sin decidirse. Y no solo en cuestiones económicas y políticas, sino personales. Hay gente que es muy rápida para decidirse. Y yo creo que las mejores decisiones son las que se acompañan de buena información. Y la buena información solo se puede dar si uno se toma el trabajo de dárselas. Entonces yo creo que el populismo se va a acabar en el momento en que una buena proporción, no la mayoría, porque no se necesitan las masas realmente para cambiar una sociedad. De hecho, son siempre las minorías bien organizadas, y por eso nosotros tenemos la cita de Margaret Mead: nunca dudes de que una minoría comprometida y bien organizada puede cambiar al mundo, porque de hecho es lo único que la ha hecho. Pero entonces, cuando haya una buena proporción de una minoría que esté dispuesta a tomar las decisiones que se deben tomar, entonces ahí es donde el populismo se va a acabar. Pero eso no es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad. Y lo que tenemos que entender es que de la única voluntad sobre la que tenemos decisión es sobre la nuestra. No se puede cambiar la mentalidad de nadie, ni siquiera a punta de pistola. Y hay gente que, aunque escuche sentido común, lo que va a hacer es levantarse e irse, ¿sí? Lo único que podemos aspirar es que con nuestro ejemplo podamos inspirar a los demás a cuestionarse y a decir, bueno, ¿y yo qué creo de todo lo que está aquí? Y yo creo que mi más sincero deseo es que este libro sea más leído que comprado, y que por cada persona que lo adquirió sean 5, 10, 20 las que lo lean, porque aquí es donde empiezan los cambios. Somos lo que pensamos, y si nuestras ideas son las incorrectas, actuamos de manera incorrecta, nos guiamos la vida de forma incorrecta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Axel. Pasamos unos minutitos, así pueden firmarles el libro, y ya después nos vamos, que tenemos un evento y nos están ahí llamando, que el tiempo es tirano. Muchas gracias a todos, así que ahí seguimos y continuamos.